Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 7 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas del Instituto Superior Tecnológico Julio César Tello, turno mañana. Como ya es costumbre dentro de nuestra unidad, vamos a comenzar pasando a lista. Comiencen. Como pregunta de rigor, ¿se puede apreciar mi pantalla? Sí, profesor. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Hay alejamiento? ¿Está bien? ¿Está normal? Se escucha bien, profe. Se escucha bien, profe. Perfecto. Listo, muchas gracias. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase, con nuestra semana número 7. Hoy día vamos a ver todo lo que son diagrama de estados y diagrama de actividades. Un diagrama de actividades en un diagrama UML, obviamente en los diagramas UML, es un diagrama UML de comportamiento, ¿no? Que muestra el flujo de control o el flujo de objetos con especial énfasis en la secuencia y condiciones de este flujo. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que ver, que ya hemos llegado a una parte principal, que es el modelamiento de nuestra primera parte, de nuestros casos de uso, el modelamiento de nuestros actores, ¿correcto? Encontrar nuestros actores, encontrar nuestros casos de uso, encontrar también inclusive nuestros trabajadores del negocio, nuestros business workers, las entidades o entity, ver nuestras realizaciones en las cuales nosotros podemos desarrollar y trabajar estas cosas, ¿no? Viene a continuación lo que son los diagramas de actividades, ¿no? Nosotros hemos trabajado en la sesión de modelamiento hasta, hemos hecho diagrama de actividades en modelamiento, llegamos a realizar diagrama de actividades. A ver, los escucho, los leo. Ya que nadie me responde porque realmente parece que nadie le ha tomado caso al trabajo que hemos hecho el día lunes. Hemos llegado a hacer nuestro diagrama de actividades, sí. Y ustedes nada, calladitos. Ahora, ¿qué es lo que especifica el diagrama de actividades, ¿no? ¿Qué es lo que especifica? Entonces, una de estas cosas es realmente, ¿no? Esta secuencia, esta secuencia de las actividades, de todos estos elementos que intervienen dentro de un caso de uso, dentro de un proceso de negocio específico, donde nosotros debemos detallar claramente cada una de estas cosas. Ahora, ¿qué debemos especificar y qué debemos tener en claro? Casualmente son todas estas actividades que se realizan dentro y fuera de mi caso de uso, ¿no?
¿Qué más nos habla con respecto los diagramas de actividades, ¿no? Un diagrama de actividades UML ayuda a visualizar un determinado caso de uso a nivel más detallado, lo que estamos viendo, ¿no? Es un diagrama de comportamiento que ilustra el flujo de actividades a través de un sistema. El diagrama de actividades UML también puede utilizarse para representar el flujo de eventos en un proceso comercial. Puede utilizarse para examinar los procesos comerciales a fin de identificar su flujo y sus necesidades. Es decir, que nosotros a la hora que empezamos a detallar, después que hemos hecho todo este contexto de preguntas, de entrevistas, ¿no? De análisis que hemos realizado a través de las encuestas, a través de los focus group, aquí nosotros vamos a determinar cuál es el funcionamiento de estas actividades desde el punto de vista del, de nuestro cliente. Ojo, llámese cliente a aquella persona que nos ha contratado. No vayan a confundir cliente como un actor, ¿correcto? Entonces, estamos viendo, vamos a ver desde el punto de vista de ellos, de todos los que trabajan con estas actividades, cómo funciona su sistema. Por eso que esto se divide en dos, ¿no? La que es la del negocio, toda la parte del negocio y toda la parte del sistema. La parte del sistema todavía no lo estamos viendo todo lo que es la parte del negocio. Por eso hablamos modelado de casos de uso de negocio y análisis de negocio. O sea, hablamos simplemente todo lo del negocio. Y cuando nosotros hablamos del negocio, estamos hablando todo lo que realiza, ¿no? La empresa, la organización, desde el punto de vista de ellos, cómo es el funcionamiento. Entonces, esto nosotros lo tenemos que diagramar, esto nosotros tenemos que clasificar y colocarlo, ver nuevamente cuáles son todos estos trabajadores de negocio que están involucrados en cada uno de estas actividades. ¿Cuál es el desempeño? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol que cumple cada uno de ellos? Que es importantísimo conocer, es importantísimo saber, porque esto me permite saber si realmente lo que ellos están realizando está bien, es redundante o se puede cambiar, se puede optar por otro tipo de proceso o de actividad en este caso, ¿no? Acuérdense de el ejemplo que les puse en un pedido que pasa por el lado A, de ahí pasa al lado B, de ahí pasa al lado C, el C regresa al lado A y el A lo pasa al lado D y el D lo regresa a C y C recién comienza a trabajar. Entonces, imagínense todos estos, así trabajan ellos y nosotros así debemos identificar y así debemos diagramar, porque esa es la forma como ellos trabajan. Eso es visto desde ese punto de vista. Y eso nos permite a nosotros poder aclarar muchos puntos. Nos permite saber que realmente ellos están equivocados, ¿correcto? Encontrar alternativas de solución y proponer soluciones. Hemos dicho, hemos hablado, que nosotros proponemos soluciones desde el punto de vista que pueden ser mejoramiento de los procesos, como pueden ser también desarrollo de software. Entonces, esas cositas nosotros tenemos que entender. Y un diagrama de actividades, casualmente, es el que me permite a mí poder conocer todas estas actividades que se realizan una a una. ¿Correcto? Estas actividades, para mí, personalmente, identifica qué cosa es lo que hace cada involucrado. Además de poder también reconocer, como dije el día lunes, poder reconocer todos aquellos objetos con que ellos trabajan. Llámese que objetos e información, es decir, aquella documentación que ellos trabajan, ¿correcto? Que ellos elaboran, que ellos confeccionan, que ellos utilizan para poder desarrollar, ¿no? El trabajo que tienen pendiente.
las cosas que van utilizando, dónde registran, si no trabajan con un sistema, dónde registran sus pedidos, ¿no? ¿Cómo hacen para asignar un número? ¿Dónde asignan ese número? ¿Dónde registran estas situaciones? Toda esa documentación, toda esa documentación se tiene que aclarar, se tiene que ver, se tiene que aprender a preguntar, porque esa es la función de ustedes. ¿Y esto cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué documentos utilizas? ¿Dónde lo registras? ¿Por qué lo registras así? ¿No? ¿Cuáles son los datos que tú registras? ¿Y por qué registras este dato? ¿Para qué te sirve cada uno de ellos? ¿No? Eso viene en la parte del análisis, ¿correcto? Y una vez que tienen confrontado todas esas cosas, comienzan ustedes a elaborar su diagrama, porque su diagrama de actividades es el que les permite poder conocer en un nivel más detallado cómo es que ellos realizan esa actividad. Uy, otra vez, me siguen saboteando. Listo. Algunos elementos que son utilizados, acá hay elementos que ya están desfasados, que ya no se utilizan, pero están dentro del complemento de UML, ¿correcto? Habíamos hablado de que todo diagrama, al igual que un diagrama de flujo de datos que ustedes están viendo en lógica de programación, si es que lo ven, no sé, tiene un inicio y tiene un final. Aquí el símbolo de inicio es un círculo, ¿correcto? Relleno de un color, ¿no? Esto indica que es el inicio de esta actividad. Desde ahí inicia. Necesariamente tiene que haber un inicio. No puede haber un diagrama de actividades sin un inicio. Gráficamente lo podemos hacer, no hay ningún problema, ¿no? Pero, como les digo, la formalidad, la buena costumbre nos dice que debe tener un inicio y debe ser iniciado desde algún carril y por alguien, ¿no? De ahí tenemos el diagrama de actividades, ¿no? Perdón, tenemos el icono, el elemento actividad o acción de estado, ¿no? Se utiliza para representar las actividades del proceso. Ahí es donde nosotros presentamos y colocamos todas las actividades una a una que se van realizando dentro de nuestro diagrama, ¿no? De ahí tenemos la acción que vendría a ser casi lo mismo, pero ese es cuando trabajamos áreas. Correcto. Nosotros podemos tener subrutinas dentro de un diagrama. Por ejemplo, yo puedo decir que quiero hacer un proceso o un diagrama de actividades para el llenado de gasolina a mi carro. Entonces, yo agarro, puedo decir, llego al grifo, le digo a la señorita o al tendedero, ¿no? Le digo, necesito que me llenes de gasolina, tanque lleno. ¿Correcto? Listo, perfecto. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder que la persona agarra, coloca la manguera, ¿no? Dentro del tanque y yo espero a que se llene y una vez que se llenó, yo voy a agarrar, le voy a decir, ¿sabes una cosa? Toma, cóbrate y me voy. Todo es ese proceso, actividades, ¿no? Actividades. Pero ahí existe un subproceso, porque yo le dije tanque lleno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? ¿Cómo controlo o cómo controla, ¿no? La persona, el tendedero, que el tanque está lleno? Entonces, aquí hay una segunda subrutina que está dentro del tanque, ¿no? En esta subrutina, el tanque, podríamos decir, comienza, ¿dónde inicia? A la hora que comienza a echarse la gasolina, ¿no? Y acá hacemos un círculo vicioso, ¿no? ¿Está lleno el tanque? No, deja que siga llenando. Vuelvo a preguntar, ¿está lleno el tanque? No, y sigo dejando que llene, que llene, que llene, que llene, hasta que venga y pregunte, ¿está lleno el tanque? Sí, automáticamente envía una señal a través del sensor y ¡pum! Corta el llenado o el vaciado de la gasolina
al tanque, ¿no? Aquí habría una subrutina, ¿correcto? Entonces, así también existe otras subrutinas que se pueda trabajar. Por ejemplo, otra subrutina que está fuera de mi elemento, porque no solamente tiene que estar dentro, puede estar fuera de, es aquel que utilizamos cuando vamos a hacer un pago a una de estas tiendas con nuestra tarjeta de débito o nuestra tarjeta de crédito. El sistema, su sistema de facturación, si es que tiene un sistema de facturación ordenado, como le dije anteriormente, agarra y simplemente dice, voy a pagar con tarjeta. El proceso de venta en ese momento queda en stand-by, es decir, queda paralizado. ¿Y qué es lo que hace? Salta a una subrutina, a otra rutina, ¿correcto? Que es la del POS. Lo que hace el POS es conectarse con el banco, ¿correcto? O con esta entidad financiera con las cuales tu tarjeta está conectado, de evitar el importe que que vas a pagar y es transferido a la cuenta de la empresa. Para eso colocas tu PIN y te van a entregar tu pequeño voucher. Una vez terminado ese proceso, recién la cajera continúa con su proceso de venta, ¿no? Y eso lo adjuntan y ya lo tienen, esa información. Ojo. Entonces, hay que ser muy claros y hay que ser muy precisos cuando utilizamos las famosas subrutinas, ¿no? Y hay que tener en cuenta si esa subrutina pertenece a mi empresa o esa subrutina es externa. De ahí tenemos las flechitas, estas flechitas con puntas abiertas llamada control de flujo, ¿no? Que es la que representa hacia dónde va el movimiento de las actividades, ¿no? Esto lo que representa es el flujo de control de una acción a otra, es decir, hacia dónde va, ¿correcto? ¿Cuál es el seguimiento que tiene a través de todo el diagrama? De ahí tenemos una flechita que es el flujo de objetos, que también se utiliza, pero para representar la trayectoria de nuestros objetos. Ya hemos visto, ya les he especificado a ustedes lo que indica este flujo de objetos. Este flujo de objetos indica que cuando va la entidad u objeto, que vendría a ser lo mismo, va hacia va hacia la actividad, está hablando de solo lectura, ¿correcto? Está siendo leído. Pero cuando un objeto, perdón, cuando una actividad apunta hacia un objeto, entonces estamos hablando que está siendo actualizado. Y cuando hablamos de actualizar, estamos hablando que pueden ser cualquiera de las otras acciones que puede tomar un dato. Ustedes saben ya por base de datos que la información tiene 4 tipos, ¿correcto? Que es consultar, que es crear, que es actualizar y que es borrar, ¿no? Lo que ustedes en SQL podrían hablarlo como el select, el insert, el update y el delete. Pero cuando hablamos desde el punto de vista de programación orientada a objeto, hablamos desde CRUD, que venía a ser lo mismo, ¿correcto? Es create, crear, que sería un sinónimo de insert en SQL, read, leer, que vendría a ser un select en SQL, ¿no? Update o update, que también es update o update en SQL, y lo que es delete, delete también dentro de SQL, ¿correcto? Por si acaso, ¿no? Son los 4 estados que pueda tener. De ahí tenemos nuestro final, ¿no? El nodo de actividad final. Se utiliza para finalizar. Es un círculo, es el mismo círculo relleno sobre un círculo exterior, ¿no? Entonces, eso nos indica que la actividad ha terminado. O sea, y pueden haber 2 o más cierres, términos.
por si acaso. No necesariamente tiene que haber uno, ya lo hemos demostrado el día lunes, por si acaso. Es decir, nosotros podemos trabajar varias terminaciones. ¿Por qué? Porque nuestras actividades nos llevan por otro lado, ¿correcto? Ahora, solamente si existe un punto de inicio, no existen más, pero pueden haber varios puntos de final, por si acaso, tengan entendido eso. Porque de repente nuestro proceso es muy grande y al ser muy grande, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que de repente si yo quiero continuar, las líneas se pueden cruzar una encima de otra, está permitido, ¿no? Poder cruzar líneas una encima de otro, pero hay veces nos puede llevar a confusiones, a equivocaciones, porque no lo hemos diagramado bien, o de repente porque hay tantas actividades se aglomeran, ¿no? Entonces, al hacer esto, entonces de repente me permite poder trabajar de esta forma. Y aquí tenemos, bueno, aquí nos vamos de frente a nodo de decisión, ¿no? Nodo de decisión se utiliza para representar un punto de ramificación condicional con una entrada y múltiples salidas, ¿ya? Por si acaso. Entonces yo en las decisiones, ustedes saben que se evalúa si es verdadero o falso, o de repente es una decisión múltiple, escoja alguna de las acciones, puede ser uno, dos, tres, cuatro, y de acuerdo a eso yo voy trabajando mis distintas ramificaciones. Después tenemos un nodo de fusión que se utiliza para representar la entrada de varias, ¿correcto? Tiene varias entradas, pero va a tener una sola salida, ¿no? Ya aquí es todo lo contrario, ¿correcto? Un nodo de decisión, un nodo de decisión, por ejemplo, viene una sola entrada, ¿correcto? Pero puede tener varias salidas, ¿no? ¿Correcto? Puede tener varias salidas. No hay ningún problema en ese sentido. Pero un nodo de fusión es lo contrario. Un nodo de fusión es lo contrario. Es decir, va a tener varias entradas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Ya. Va a tener varias entradas, es decir, correcto. Viene una, acá está mi nodo de decisión, tiene varias entradas, correcto, todo lo contrario, y va a tener una sola salida, correcto. ¿Es factible? Si es factible por utilizar. ¿En qué momento se ve? Ya va a ser dependiendo de los ejercicios que ustedes tengan, se van a poder trabajar. Al igual que los nodos de decisión, también tenemos contenedores, ¿no? Que en este caso le ponemos llamar, ¿no se ve? No estoy compartiendo mi pantalla, a ver, por favor, ¿me confirman? Está congelada, profe. ¿En Está qué me he congelada, quedado? profe. ¿En qué me he Se ve, quedado? se ve dónde es elementos. Ahora, ahora, ¿ven o ven? ¿Se ve o no se ve? A ver, señores, estoy hablando. No carga, profe. No Ya, nos carga. Solo nos ya, dice no que está carguen compartiendo, ustedes, pero no no carga. ya, vamos a esperar que carguen ustedes. ¿Ya está cargando? Todavía, ¿ya cargó?
No, profe. ¿A nadie le ha cargado? Todavía, profesor, todavía. Ya, voy a reiniciar mi máquina. Quédense ahí ustedes normal. Ya voy a dejarlo al profesor Chacaltana cargado acá. A ver. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, 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 ¿me escuchan? Sí, profesor. Profesor. Ya. A ver, ya reinicié mi equipo. Vamos a compartir. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Sí, profesor. Listo. ¿Correcto? Hablábamos del nodo inicio. A ver cómo está la grabación. Sigue grabando, así que no hay ningún problema. ¿No? Nodo inicio, y habíamos hablado sobre el nodo inicio que está acá, habíamos la actividad, habíamos hablado el flujo de control que se encuentra aquí, y hablábamos el flujo de objetos. Después habíamos hablado del nodo, ¿correcto? De este nodo como nodo final y como nodo de decisión y nodo de función. Acuérdense que toda esta clase está siendo grabado y lo que sale en mi pantalla sí está grabado, ¿ya? Y de ahí teníamos estos nodos, que es de tenedor y de que es de merge, fusión, que vendría a cumplir la misma función que hemos visto anterior en la parte de decisión, ¿correcto? Es decir, que podemos utilizar este tipo, esta barrita, ¿correcto? Esta barrita que puede estar en forma horizontal o puede estar en forma vertical, no hay ningún tipo de problema, ojo, ¿correcto? Y que me permite que a través de un flujo de control puedan salir dos o más flujos, ¿no? Actividades en este caso. Igualito se utiliza el merge, ¿para qué? Para recibir dos
o más actividades y unirla a una sola actividad. El resto de estas señales, ya esto se utilizaba en UML, la versión 1.0, ya no es utilizado, pero está ahí, ¿no? Nosotros no lo utilizamos. Y por último, tenemos la nota o comentario, que se utiliza para realizar un comentario, algo con respecto a una actividad, hacer una referencia, o de repente hacer referencia a una de los objetos o entidades que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro diagrama de actividades. De ahí tenemos los swimline, es con M, swimline o los carriles, ¿no? Estos carriles que me permite a mí poder determinar, me permite a mí desde un punto de vista poder clasificar a nuestros distintos tipos de roles, ¿no? Vamos a ponerle actores o trabajadores del negocio, ¿correcto? O software o sistemas por ahí que nos permitan tener el conocimiento de qué cosa es lo que realiza cada uno de ellos. Eso es lo importante, ¿no? Habíamos visto que tenemos diagramas de flujo que podemos hacer de tipo top-down, como lo trabajamos en el DFD, donde simplemente tenemos una secuencia lógica de todas las actividades, pero en realidad no sabemos quién hace esas actividades, simplemente lo dejamos y ya está, ¿no? Que eso podría ser desde el punto de vista del sistema, porque todo lo hace la computadora, pero la computadora también tiene partes y tiene momentos en los cuales tienen que ser actualizados desde un punto de vista, ¿no? Y eso lo veremos más adelante. Pero cuando vemos la parte del negocio, cuando vemos la funcionalidad de este proceso de negocio, de este caso de uso, es importante detallar, conocer cuáles son las funciones y cuáles son las actividades que realiza cada uno de estos roles, cada uno de estos actores o trabajadores del negocio o business worker dentro de nuestro caso de uso. Conocer, tener el detalle exacto, ¿no? Como dije anteriormente, para poder definir y poder saber si realmente las actividades que ellos realizan está siendo redundante o es importante poder realizarlo. Hasta qué punto nosotros necesitamos conocer todo esto? Es importante colocar a esta persona o a este rol que realiza determinada función. Ustedes no, no es importante. ¿Cómo saben ustedes? Involúquenlo dentro del diagrama. Entonces, dentro del diagrama, cuando vean el contexto de todo el diagrama, qué es lo que tienen que aprender ustedes a leer un diagrama, ¿no? Ya si han estado avanzando con el trabajo que les he dado, entonces ya deben aprender a leer, ya saben cómo realizarlo, que es lo más importante, ¿no? Y esto permite a ustedes poder trabajar y poder hacer estas cosas. Listo. ¿Cuándo usar un diagrama de actividades? En realidad, lo utilizamos para describir en detalle todo lo que hace un proceso. En realidad, eso es lo más importante que se metan. ¿Cuándo debemos hacer un diagrama de actividades? Cuando yo quiero conocer paso a paso qué es lo que hace un proceso de negocio, un proceso o un caso de uso. Ahí utilizo un diagrama de actividades. Y obviamente conocer también, no solamente conocer qué es lo que hace, cómo lo hace, sino saber también qué tipo de información o documentos trabajan en ese transcurso del diagrama, que es importante conocer, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a empezar más adelante a armar nuestra estructura de datos. Y esta estructura de datos nos permite a nosotros
poder plasmar más adelante nuestra base de datos. Ya les vuelvo a recalcar, les vuelvo a decir, y siempre se lo voy a repetir, que la estructura de datos es el alma de todo software, ¿correcto? Estos diagramas son utilizados para describir cualquier tipo de procesos. Es especialmente común para modelar gráficamente, obvio, los diferentes casos de uso, transacciones o procedimientos que hay en un sistema de información. En resumen, son utilizados para representar la forma en que un sistema hace una implementación. La finalidad de este diagrama es modelar el workflow, el flujo de trabajo, ¿correcto?, de una actividad a otra, pero sin tener en cuenta el paso de mensaje entre ellas, ¿no? O sea, lo que a mí me permite simplemente es modelar cada actividad, cómo va, ¿no? El flujo, ¿correcto?, de un lugar a otro, cómo esta actividad está acá y después de esa actividad que viene, y después de esa actividad que viene, y así sucesivamente, ¿no? Un flujo de trabajo. Y eso es lo que me permite a mí poder conocer cómo es este proceso, ¿correcto? Ese va hasta acá, ahí continuamos con este de aquí. Te dijeron, ya acabó. Tenemos para rato todavía. Vamos a ver, ¿no?, los diagramas, definición de reglas de negocio y comportamientos de los requisitos funcionales, que vendría casi ser lo mismo, porque en realidad es lo mismo, pero de todas maneras siempre es necesario poder colocar estas cosas, ¿no? ¿Dónde utilizar los diagramas para actividades, ¿no? Para definir el comportamiento de un método, para saber, obviamente, las secuencias de este método, qué cosa es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, por qué debo hacerlo, ¿no? Definir estados complejos también, ¿no? Porque es tan complejo que de repente estar leyéndolo no me completa. Entonces yo hago mis diagramas de flujo y en mi diagrama de flujo me permite poder visualizar y saber cuál es el seguimiento de las acciones que yo debo realizar. Es como si fuera un mapa, ¿no? En realidad es como si fuera un mapa donde te dice salida, por ejemplo, en algunos lugares hay unos mapitas, unos mapas donde dice accesos de salida, por ejemplo, ¿no? Es casi igual. Entonces ustedes van mirando que por algún lugar, han visto las películas también cuando miran esos mapas y ven ustedes las salidas por donde, ya ese es un flujo. Entonces, igualito en este caso, ¿no? Podría ser. Definir el comportamiento de casos de uso es lo que más nos interesa a nosotros y modelar los procesos de negocio, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo ahorita es el modelado del proceso de negocio a través del análisis. Ahora, un diagrama de actividades UML, porque es un diagrama de UML, pertenece a UML, ¿no? Tiene la siguiente sintaxis, el modelo, como ustedes pueden ver, son las características básicas o son los elementos básicos que tiene un diagrama de flujo, ¿correcto? Va a tener un inicio, va a tener un final, va a tener una actividad y va a tener una decisión y tiene los flujos de control. Ahora, ¿qué elementos intervienen? Básicamente, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos básicos que contiene estos diagramas? Va a contener, por ejemplo, un inicio que debe ser uno solo, ¿no? Que es uno solo. Acá nos inicia, solo puede haber uno, como le dije anteriormente, no pueden haber dos o tres inicios para una actividad. Solamente debe existir uno. Y es aquel actor, porque lo inicia siempre un actor, ¿no?, el inicio de esta actividad. O puede ser otro sistema, ¿no? O de repente puede ser un trabajador del negocio, pero que está fuera de. Entonces ya no debería ser un trabajador, entonces se convierte en un actor. Tenemos una acción o una actividad, ¿no? Es una unidad de ejecución básica, ¿correcto? Ahí se especifica qué cosa es lo que se está realizando, ¿no? Cuál es la actividad que se hace. De ahí tenemos la decisión, ¿correcto? Elección de una salida entre un conjunto de posibles, ¿no?
Y de ahí tenemos las alternativas que vimos ayer, que era el día lunes, que era sí o no, cada una con la condición que debe cumplirse para realizar dicha transición. Si se cumple la condición, entonces realizo tal cosa. Si no se cumple, entonces debo realizar otra cosa. ¿Correcto? Y de ahí tenemos el final, ¿no? Nos habla solamente fin. Acá no nos especifica que solo puede haber uno. Eso significa que este final puede haber uno o puede haber varios. Ojo. Estos son algunos elementos adicionales, ¿no? Agrupación lógica de actividades, por ejemplo, quién realiza la acción o un objeto común. No impone ninguna restricción, pueden cruzarse libremente. Instancia de una clase, ¿correcto? O un requisito adicional, ¿no? Son, como vemos ahí, por ejemplo, tenemos la decisión y el merge, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿sí? La decisión o el merge, que ya no se utilizan. De ahí tenemos nuestro for y join, que esto sí lo vamos a utilizar, ¿correcto? Pero ahora Rational simplemente lo ha simplificado en uno solo, ¿no? Esto vendrían a ser distintos tipos de iconos, pero en las últimas versiones ya se van simplificando para evitar tener demasiados iconos y darle la reutilización del caso en estos diagramas. De aquí vemos también, nos permiten a nosotros indicar lo que es un for, porque en realidad es un for. Lo que vimos anteriormente, esta flecha que sale hacia un costado y aparecía en este lado así, ¿correcto? Es lo mismo que está acá, ¿ya? Por si acaso. Indica un conjunto de actividades que puede realizarse en paralelo. Es decir, que puede ingresar, ¿no? Ingresa una actividad, o yo puedo decir, por ejemplo, pedido aceptado. Y una vez que el pedido aceptado, se hacen dos actividades en paralelo. Una de ellas que puede ser, una de ellas que puede ser, ¿no? Comunicar al cliente y la otra que puede ser enviar un mensaje al departamento de producción para que comiencen a fabricar. Por ejemplo, ¿no? Son dos en paralelas. Y después tenemos el join, ¿correcto? Que también es igualito como el merge, ¿no? Que pueden entrar dos actividades, ¿correcto? Hacia una sola actividad. Estos pueden ser de forma horizontal o pueden ser de forma vertical. Ojo, así que no crean ustedes que solamente es de forma vertical, ¿ya? Por si acaso. Se puede trabajar, se puede mover, ¿no? Depende cómo hagas tu diagrama, ¿correcto? ¿Ya? Depende cómo hagas tu diagrama, tú lo puedes graficar, ¿correcto? Y sale. El join, que indica que continuar deben haber finalizado todas las actividades concurrentes, ¿no? Ojo, que no son como paréntesis, o sea, pueden aparecer sin la otra. No se preocupen, que pueden trabajar tranquilamente cada una de ellas. Aquí seguimos con los elementos. Entonces, nosotros acá vemos dos diferencias, ¿no? Cuándo utilizar, por ejemplo, aquí hablamos de un for, con un join, y acá utilizamos una decisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Y si se puede hacer las mismas cosas con ambos o todo es distinto, ¿no? Entonces, las dos cosas son completamente distintas, no son iguales. Ojo, desde ahí nosotros tenemos que entender que una cosa es una decisión, porque cuando yo tomo una decisión, o hago uno o hago el otro. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Está completamente desfasado. Eso no puedo hacer, ¿correcto? Para eso están las tomas de decisiones. Entonces, ¿ya? ¿Correcto? Y esto es lo que a nosotros nos permite poder trabajar. Vamos a hacer una pausa de unos 15 minutos, por favor,
y de ahí continuamos. Vayan a tomar su desayuno para continuar, ¿ya? Caramba, voy a detener, a reanudar, perdón. Listo, ¿se ve por favor mi pantalla? A ver, por favor, si me confirman si se ve mi pantalla. ¿Sí se Sí, ve, profesor. profe? Sí, Sí, sí. profesor, sí se Perfecto, ve. correcto. Ya, listo, gracias. Menos mal que están ahí. Ahora, habíamos estado hablando qué diferencia había entre uno y el otro, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros utilizamos una decisión, ojo, hablamos de decisión, puede ser positiva o puede ser negativa. Y por cada una de ellas yo debo utilizar una sola acción, por si acaso, ¿no? Si es positiva, hago determinada acción. Si es negativa, hago otra determinada acción. Pero cuando yo utilizo el for o utilizo el join, ahí sí, yo estoy haciendo las dos cosas paralelamente. Ojo, esa es la diferencia entre uno y el otro. Cuando yo hablo de decisión, yo solamente puedo hacer uno o puedo hacer el otro. Pero cuando yo utilizo este for, entonces yo puedo hacer dos actividades a la vez o en paralelo, ¿no? ¿Correcto? Comunico y hago otra cosa, ¿sí? Entonces descanso, como dice acá, descanso y dentro del descanso me estoy yendo al baño. O sea, no tengo ningún tipo de problema, ¿correcto? Entonces acuérdense de que ya saben cuál es la diferencia entre un diagrama y el otro. Ahora, objetos, nos dice acá igual información, que utilizan las actividades. Una actividad puede crear, modificar un objeto o necesitarlo. Un mismo objeto puede aparecer tantas veces y en tantas relaciones como sea necesario, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, si regresamos a ese temita que siempre vemos que es eh, la ratificación de matrícula, por ejemplo, ustedes utilizan un documentito que va por ahí, por todos lados, que es el famoso voucher, ¿no? Ese voucher ustedes lo reciben del banco y el banco ya le está emitiendo un documento. Ese documento, esa es información, tiene datos dentro de ese documento. De ahí, ¿qué hago? Le tomo una foto, si es que es en forma virtual, y lo envío a través de MSPartes. Si fuera físico, ustedes lo agramparían al costado de su food y lo entregarían físicamente. Ese documento viaja por determinados sitios y llega a caja. Caja lo que hace es verifica ese documento nuevamente, ¿no? Que todo esté conforme y procesa esa información, ¿no? Y después ya ese voucher de repente quedará, lo archivará, lo botará, no sé, pero ya es utilizado. Entonces, ese objeto a través del tiempo, es decir, durante todo el proceso, o sea, las actividades que han habido, ese documento ha viajado por distintos sitios. Y ojo, ese documento que ha viajado por distintos sitios también tiene estados, es decir, va a tener algún estado en qué lugar se encuentra, ¿correcto? Igualito, como habíamos hablado del famoso unique, ¿no? Ustedes pasan el pedido, esos pedidos también tienen un estado, ¿correcto? En qué estado se encuentran los pedidos. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos los diagramas de estado. Acuérdense que estos objetos, que es una información, al final son las entidades, ¿no? Porque es un objeto es una entidad. Y el conjunto de todos los objetos ya vendría a ser lo que llamamos nosotros la clase, ¿no? Ahora vamos a ver definición de proceso de negocio y sus casos de uso.
¿Cuáles son los elementos más habituales, ¿no? Las actividades, las acciones, las decisiones, participaciones. También podemos utilizar objetos y podemos utilizar el for y el join. Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos de proceso de negocio, ¿no? Ahora me dicen, ¿por qué es un proceso de negocio? Porque hay un conjunto de actividades que realizan distintas personas, ¿no? El cliente, las ventas y el almacén, ¿no? El customer, el sales y el warehouse, ¿correcto? Ordena, miren acá, ordena un pedido, ¿correcto? ¿Qué hace después? Ventas empieza a realizar el pedido mientras a la vez, porque está haciendo dos procesos a la vez, el cliente va pagando, ¿correcto? Una vez que ha hecho este proceso, pasa al almacén para que se atiende el pedido, después se vuelve a unir, el envío es enviado por delivery y la orden es completada, ¿no? Así, a grosso modo, una forma de poder detallar cuál es la secuencia que se puede utilizar, ¿no? Utilizando, por ejemplo, el inicio, el fin, utilizando un for, utilizando un join, ¿no? Nuestras actividades, ¿correcto? Y nuestro flujo de control, que son las flechitas. Ya tenemos un diagrama. Otro modelo, otro ejemplo, ¿no? Vamos a definir los procesos de negocio. Cada paso de una secuencia principal es un requisito funcional, es una actividad. Ojo, ustedes van a ver una actividad, de repente, ustedes ven una actividad y de ahí ven esto, ¿no? De que, por ejemplo, una actividad, calcular el IGB. Ajá, estoy calculando el IGB. Esa es una actividad. Pero es un requisito funcional. Los requisitos funcionales van dentro de la computadora. Ojo, eso no es para la parte de afuera, ¿no? Sino que eso ya va en la parte sistema. Pero a mí me permite conocer. Ajá, un requisito funcional es calcular IGB. Entonces ya yo veré cómo utilizo, si utilizo una función, utilizo un método dentro de mi software que se denomine calcular IGB. Ahí colocaré ciertos procedimientos, cierta cantidad de líneas de código para hacer ese cálculo de IGB. ¿Correcto? Existirán tantas particiones como actores participantes, más una adicional para el sistema. Acá estamos hablando del diagrama de actividades, ¿no? Estamos hablando de cada carril, ¿correcto? Las actividades se colocarán en su partición en cada carril correspondiente según realice el actor, el sistema o un actor, ¿no? Los pasos de errores o alternativas se definen como nodos de decisión. Ajá, miren acá. Los pasos de errores o alternativas se definen como nodos de decisión. Por ejemplo, si yo me quiero loguear, ¿no? Inicio, ingrese su nombre, ¿correcto? Y de ahí viene una decisión. ¿Ingresó correctamente su nombre o su username? Si es sí, continúo. Si es no, me botará un mensaje de error y nuevamente regreso a que coloque nuevamente mi nombre. ¿Correcto? Ya, por si acaso. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo poder realizar casos de uso, que ya lo hemos visto. Acá tenemos cómo utilizar un bloque, perdón, un objeto, ¿no? Utilizando un objeto en las cuales, ¿no? El visitante solicita añadir un nuevo enlace, ese es el visitante y tenemos el sistema, ¿correcto? El sistema solicita los datos del nuevo enlace, el visitante introduce los datos del enlace, se guarda en un objeto llamado enlaces, ¿correcto? Y el sistema verifica los datos, ¿no? Estamos viendo que el visitante registra en el objeto, si ustedes se dan cuenta, está la flecha apuntando hacia el objeto, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, se está actualizando. Pero después decimos que el sistema verifica los datos del enlace, entonces está leyendo lo registrado. ¿Correcto? Ahí está la flechita del objeto hacia la actividad, ¿no? Y pregunta, después de que el sistema verifica los datos, el dato verifica si los datos están correctos.
Si no están correctos, obviamente el visitante introduce los datos del nuevo enlace y así va haciendo un loop hasta que los datos sean correctos. Una vez que los datos sean correctos, el sistema almacena el enlace y finaliza, ¿no? Una definición completa de un requisito funcional. Algunos ejemplos de diagramas de actividades. Correcto. Por ejemplo, acá tenemos un diagrama de actividades donde vemos una subrutina al costadito, ¿no? Cómo hacer, cómo contactar para poder realizar una venta, ¿no? Ya sea por teléfono, ¿correcto? Se llama por teléfono, se discute el precio, se agrega el precio y se envía la orden por email, ¿correcto? Entonces, ya tienen, este es el proceso y ¿qué es lo que pasa? ¿No? Acá tiene una salida y acá tiene una entrada y se recibe la orden. La orden, una vez que se recibe la orden, va a generar dos procesos a la vez, ¿no? O paralelamente, como dice la palabra. Y utilizamos un for. Entonces, lo primero que hace es chequear la tarjeta de crédito y el segundo va a chequear el stock. Obviamente que eso lo pueden hacer dos actores distintos. Acá no se está viendo qué actores trabajan, sino que simplemente se están diciendo qué es lo que se puede hacer. Y lo primero que hace va a ser pregunto, ¿no? Si la tarjeta está correcta o no. Si no está correcta, es inválida y se cancela la orden y finaliza. Después se chequea el stock. Si el stock no hay stock, o sea, está fuera del stock, no hay esa cantidad, ¿qué es lo que va a suceder? Igualito entra por el mismo lado, es inválido y se cancela la orden, ¿no? Entonces ya se trabaja de esa forma. Pero ¿qué pasa si sí está correcta si es válida el chequeo? ¿Y qué pasa cuando si hay stock? ¿No? Entonces, se unen nuevamente, perdón, se hacen dos procesos a la vez, ¿no? Donde se envía, ¿no? Los productos y a la vez se procesa la tarjeta de crédito, se une con un join y finaliza el trabajo, ¿correcto? Entonces, no hay ningún tipo de problema en este sentido, ¿no? Ustedes pueden utilizar estas herramientas de las formas que a ustedes mejor les parezca, pero que sea clara, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos algunos cruces, que no debería haber cruce, pero lamentablemente el tipo de diseño que se está utilizando acá permite, ¿no? Pero es un cruce, menos mal que es un cruce pequeño, que es el que nosotros estamos viendo acá, ¿correcto? Es un pequeño cruce, pero que no, de todas maneras no confunde y la idea es evitar, ¿no? Evitar que hayan estos cruces. Pero lamentablemente no se puede por ningún lado sacarlo, ¿no? ¿Correcto? De ahí tenemos otro ejemplo. Acá tenemos el ejemplo de la función de Fibonacci. Este ejemplo es clásico, ojo, no sé si lo han hecho, pero este es un ejemplo clásico en lo que es lógica de programación. No sé si ya se los habrán dejado, pero este es un ejemplo clásico, ¿no? En lógica, es un ejercicio clásico en lógica de programación, una práctica que deben realizar, ¿no? Hallar las tablas de multiplicar, ¿no? Fibonacci, generar un cuadro con asteriscos o hacer un arbolito de Navidad, por ejemplo, con algún determinado número o de un determinado carácter especial, ¿no? Esos son clásicos en lo que es lógica de programación, ¿no? Utilizando el método de la burbuja y esas cosas. No sé si les estarán enseñando eso, pero ya les voy diciendo, ¿no? Adelantándolo, ¿correcto? De ahí tenemos otro ejemplo. Miren, este es un diagrama de forma horizontal. No hay diagramas, dentro del diagrama de actividades, el diagrama puede ser de tipo top-down, o sea, de arriba hacia abajo, nunca es de abajo hacia arriba, siempre es de arriba hacia abajo, top-down, o puede ser de left hacia right, o sea, de izquierda hacia derecha. Tampoco hay de derecha a izquierda, o sea, el inicio estamos hablando, ¿no? No puedo iniciar a la derecha y terminar a la izquierda, ¿no? Es ilógico, ¿correcto? Pero acá también estamos viendo, por ejemplo, ya utilizando otros comodines, ¿no? Se registra un problema, ¿correcto? El problema se define en la parte de abajo, se testea y al final se finaliza, ¿no? Ahora, pero también puedo
preguntar si es de alta prioridad. Si la prioridad de este problema, ¿no? No es tan importante, entonces salgo por este lado, que es A, e ingreso por este otro lado y simplemente continúo, ¿correcto? Pero si es una prioridad fuerte, entonces tengo que evaluar el impacto, reviso el plan y vuelvo a salir por este lado. Ojo, que también puedo haber hecho esto, ¿no? En vez de poner A, simplemente coloco mi flechita acá, voy por aquí y regreso, ¿correcto? Y ya está. Yo hablo desde ese punto de vista porque es pequeño, pero van a haber diagramas en las cuales son más amplios, ¿no? Entonces, para no hacerlo demasiado amplio, para no estar jalando una raya desde un lado hasta abajo de repente, se pueden utilizar estas terminaciones, ¿no? Se coloca una letra A y se coloca otra letra de ingreso A. Entonces ya se sobreentiende que la línea está cortando la línea para evitar, ¿no? Estos cruces de líneas, ¿no? Casualmente por eso les decía, para evitar estos cruces de líneas en diagramas amplios, podemos utilizar estas terminales, ¿no? Que es importante en este caso, ¿correcto? Por si acaso, es importantísimo conocer todas estas cosas. ¿Listo? Ahora vamos a entrar a Rational. Utilizamos siempre Rational Unify. Y vamos a utilizar en cualquier lado, vamos a generar un nuevo diagrama de clases, de actividades, perdón, que esto ya lo hemos visto, pero de todas maneras lo vamos a revisar hoy día, ¿correcto? Prueba se va a llamar. Doble clic para poder ingresar y acá tenemos todos nuestros iconos, ¿no? Antes había en estos diagramas de actividades para negocio, este modelo estaba en azul, ¿no? Hasta la versión 2003, pero a partir de la versión 2007 del Rational hacia arriba, correcto, estamos en la versión 7, acá está. Estamos en la versión 7, hacia arriba, ya ese icono ha desaparecido para estandarizarlo, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, podemos trabajar con un carril, podemos trabajar con dos carriles, no hay ningún problema, ¿correcto? Podemos trabajar con todos los carriles que queramos. Vamos a tener un inicio, vamos a tener una actividad, ¿correcto? Podemos tener otra actividad por acá, podemos tener una decisión por aquí, podemos tener una actividad y otra actividad por acá, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, utilizamos nuestras uniones, ¿correcto? Ya ustedes lo colocan, ya esto lo hemos visto, simplemente lo estoy haciendo como referencia. ¿Qué pasó acá? Allá, ¿correcto? Y tengo un final, que lo puedo llevar hacia aquí, caramba, ya no llega hasta, listo, ahora sí, sino que lo dejo afuera, ¿no? Listo. ¿Correcto? Es un diagrama sencillo que puedo trabajar. Puedo trabajar con algunos objetos. Ojo, puedo trabajar. Si no tengo entidades, yo puedo generar el objeto acá mismo. Y acá le pongo pedido, ¿no? Simplemente yo digo que este pedido es leído por este señor. Es actualizado, perdón. Y puedo decir que este pedido es leído por este señor. ¿Puedo generar dos pedidos? Sí. ¿No? No hay ningún problema. O sea, puedo generar dos objetos. Yo digo, ya, este no lo voy a utilizar. Ya, este objeto aquí no lo utilizo. Entonces, este mismo objeto lo coloco por acá, ¿correcto? Y digo que este objeto va a ser leído. No hay ningún problema, perdón. Pedido, ¿no? Este es el mismo objeto. Está bien, porque, este es el mismo pedido. Acá tendría que cambiar el estado. No el estado, lectura, ¿no? Que eso lo vamos a ver ya después.
Y listo. ¿Ah? ¿Por qué no me deja? Ah, ya, listo. Que este pedido es de lectura, ¿correcto? Listo. Como son los mismos objetos, no se pueden repetir, ¿no? Salvo que sean por entidades. Cuando ya están las entidades, sí se puede repetir, como lo hemos visto el día anterior, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cada pedido, este pedido, en algún momento, este pedido va a tener estados, ¿correcto? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, los diagramas de estado. Para poder generar un estado sobre un objeto o sobre una entidad, yo debo conocer. Me voy a New y busco, ¿no? State chart diagram, ¿no? Diagramas de estados, ¿no? Características de, eh, diagramas de estado. Y estos diagramas de estados, diagrama de estado, ay caramba, diagrama de estado, que es de prueba, o vamos a poner el pedido porque vamos a trabajar con pedido, ¿sí? Hago una doble ejecución, pero antes de comenzar esto voy a colocar una nota por acá para saber cuántos estados puede tener un, ¿no? Eh, ¿No? Con esto de acá. A ver, y eso se lo voy a preguntar a ustedes. Yo tengo un pedido, ¿correcto? ¿Cuántos estados puede tener un pedido? Necesito escucharlo, por favor, y estoy colocando notas. Ustedes saben muy bien, por cada intervención, sea buena o sea mala, ¿correcto? Y no es cuestión de que uno lo escribió y todo el mundo vuelve a escribir lo mismo, ¿no? A ver, ¿cuántos estados puede tener un pedido? A ver, señores, por favor, señoritas, dime. No, ¿cuáles serían? Yo necesito saber cuáles, no he dicho cuántos, ¿no? A ver, y ahora dime cuáles. Profesor, puede ser el envío, la entrega y el pago. A ver, envío, Ujú. entrega Y el y pago. pago. Pago, sí. Correcto. Ya, listo. Ya, eso es lo que usted dice. Correcto. A ver, ¿quién más? A ver, señores, por favor. O empiezo a colocar ceros a todos por hoy día. A ver, aló. Profe, am, lo primero que hace el cliente sería la orden del pedido, más
La preparación del pedido, el pago y luego sería el envío. Listo, a ver, ¿qué más? Atención al pedido. ¿Qué otra situación? A ver, señores, por favor. Ahí está, pues, el dedito. Han entendido y levantan el dedo que sí, profesor, no hay ninguna pregunta. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Aquí es donde comenzamos, donde yo comienzo a la etapa de molestarme. O sea, que no tengan idea cuál es la situación de un pedido, o sea, en qué estado está un pedido. A ver, voy a empezar a llamar mejor y así ya nos evitamos, ya que les he dado tiempo para poder hablar, poder expresarse, pero nadie, me supongo que Profe, de repente no están. Sí, dime. puede ser solicitud, revisión, autorización, la entrega y el pago, ¿no? Solicitud, ¿qué más? Revisión, Revisión, ya. ¿Qué más? autorización, 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 ya. entrega, Entrega, pago. entrega y pago. Correcto. ¿Alguien más, por favor? Están hablando puros hombres, así que ahorita voy a llamar a una Pasar por dama. caja la orden de pedido, profe. Ya. Pasar por caja. A ver, Alexandra, Alejandra, una de las dos, para comenzar, ¿están? Ya, a ver, Alexandra.
A ver, nadie. Pucha, que ustedes ya son la muerte. ¿Ah? Bueno, señores, ya saben, por si acaso la próxima semana hay práctica calificada. Listo. A ver, vamos a ver. Un pedido, ojo, un pedido puede tener varios estados, ¿no? Dependiendo el lugar. Cuando un pedido se registra, ¿en qué estado queda? ¿No? Queda en estado pendiente, porque no ha sido atendido. Entonces queda en estado pendiente. Ese es un estado. Está pendiente. Así como cuál es el estado de un estudiante. Presente, tardanza, falto, descanso médico, vacaciones, por ejemplo, ¿no? Esos son los estados que puede tener un estudiante. Entonces, un pedido tiene su estado de pendiente, puede tener otro estado de atendido, porque ha sido atendido, ojo. Los pedidos no son pagados, porque para eso se emite una boleta, se emite un comprobante de pago. Entonces, no puede haber un pedido pagado, porque yo realizo un pedido y ellos por ese pedido, cuando a mí me lo atiendan, tienen que darme un comprobante de pago. Y ese comprobante de pago es una boleta o una factura. Un pedido puede estar anulado, es decir, que de repente el cliente se desanimó y dijo, no quiero nada, por favor, anúlame el pedido. Y el pedido es anulado, es decir, ya no es registrado, ¿correcto? Pero así como está anulado, puede estar cancelado. Acuérdense, y esto sí les digo, que cuando ustedes hablan de cancelar, no vayan a pensar de que es igual a Profe, ¿no, pagar. no es lo mismo anulado que cancelado? No, señor, son dos cosas completamente distintas. ¿No Porque yo sería puedo reembolsado mejor? cancelar, no, porque no se está reembolsando, no te lo están devolviendo. El pedido nunca ha salido, nunca ha sido registrado, por eso está siendo anulado. ¿Qué cosa es anular? Anular es eliminar, ¿correcto? Y cancelar es suspender ese pedido por algo. Acuérdense ustedes que habíamos visto en el ejemplo que si un pedido no cumplía algún determinado, ¿qué pasaba? Se mandaba un mensaje, pero el pedido quedaba, o sea, se cancelaba, ¿correcto? Porque el pedido ya estaba dentro, ya estaba de repente revisándose, estaba pendiente o estaba en proceso. Y ese proceso me permite a mí revisar o está en revisión, como le llaman ustedes, ¿no? Y se puede trabajar. Anular a cancelar son dos cosas distintas, ¿correcto? Porque yo anulo, normalmente se anula por decisión del cliente y se cancela por decisión de la empresa. Yo cancelo tu producto porque tú tienes deuda, ¿correcto? Entonces ese producto queda cancelado. Y llámese cancelar, no vayan a pensar igualito que una factura, ¿no? La factura, hay facturas que son canceladas, pero ustedes dicen, ah, está pagada. No. La otra situación en una factura podría ser pagada, ¿correcto? Pendiente, porque está pendiente de pago, o puede ser cancelada o puede ser anulada porque al final es el cliente no llevó todo el producto, dijo, no, no quiero nada, no me alcanza la plata, entonces se anula, ¿no? Se borra todo ese documento, ¿correcto? Y queda ahí. O queda cancelado y se queda registrado, ¿correcto? Por si acaso, no confundir. Puede ser también el pedido, puede estar atendido, es decir, que ya fue atendido, como lo vimos anteriormente. ¿No? ¿Qué otra situación podría tener este pedido? ¿Cuál sería el otro estado que puede tener? ¿No? Ya tiene un pendiente, tiene atendido, tiene anulado, tiene cancelado, ¿no? Y tiene en proceso, es decir, que está siendo atendido en ese momento. Cuando yo registro mi pedido, automáticamente queda pendiente. Y así demore 4 o 5 segundos en llevar ese pedido hasta el almacén y el almacenero comienza a atenderlo, entonces, así sean 10 segundos,
primero está en estado pendiente y después pasa al estado de proceso, es decir, que están procesando su pedido. Están buscando todas las piezas y una vez que se tiene todos estos productos en un solo sitio, entonces se puede decir de que ya está atendido. Y una vez que está atendido, ya podrá, pues ya hasta ahí ya acabó ese proceso, ¿no? Acabaron todos esos estados. ¿Correcto? Esos son los estados que pueden tener. Entonces, ustedes ya más adelante van a tener que ver por todas esas entidades que han encontrado en su trabajo, van a tener ustedes que verificar qué estados contiene cada uno de ellos, porque cada una de esas entidades tiene un estado. Y acuérdense que dentro de la lectura hay una parte que dice, y el pedido pasa a estar como pendiente. Si es que han leído el trabajo, el ejercicio que hemos dejado. Entonces ya es un estado, por ejemplo, un pedido pendiente, ¿no? Ya es un estado dependiente, ¿no? Entonces ahí ya vamos viendo en qué estado puede ir cambiando este objeto o esta entidad a través de el tiempo, es decir, a través de todas las actividades que ustedes van realizando. ¿Correcto? Entonces colocamos aquí nuestros estados, ¿no? Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, que es pendiente, ¿correcto? Acá le ponemos que puede ser anulado, no hay ningún problema. El orden de los factores no altera el producto. Acá le ponemos atendido, ¿no? Por acá colocamos cancelado, ¿correcto? Y por acá colocamos proceso. Ahora, ¿cómo vemos el orden? El orden, por ejemplo, puede ser, inclusive, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Yo les digo, miren acá, les pongo ese ejemplo, y por favor, necesito respuestas, porque se están quedando callados y de verdad yo voy a poner cero a todos porque ya no me están interviniendo en nada. Parece que estuviesen durmiendo y no están participando. Y ojo, está quedando grabado todo lo que estoy hablando. A ver, el cliente remite el pedido por fax, teléfono o email, ¿correcto? Y lo recibe la empleada. ¿En qué estado estaría ese documento? Porque ese pedido ya es un documento. ¿En qué estado? Si es por fax, de todas maneras sale en un papel, si es por correo está en el internet, y si es por teléfono, la secretaria o la empleada va a estar escribiendo. ¿Correcto? Yo pregunto, ¿en qué estado estaría ese pedido? ¿Cuál es el estado en ese momento? En pendiente. En pendiente, pero no ha sido registrado. Entendido, profe. ¿Cómo ha atendido si todavía no lo he despachado? En proceso. En espera es pendiente. En proceso. En proceso es cuando estoy atendiendo el pedido. No, no es ninguno de los que están ahí, no es ninguno de los que está ahí. Sería aceptado remotamente. Podría ser pedido aceptado o de repente pedido ingresado, ¿no? Porque ingresó el pedido, pero no ha sido registrado. ¿Correcto? Por si acaso. El documento ha sido enviado y ya ha sido recepcionado, pero yo no lo he registrado. O sea, simplemente él me ha enviado, necesito esto, ya, correcto. Yo todavía lo tengo ahí, todavía no lo he registrado, todavía no he hecho nada con este pedido. ¿Correcto? Podría ser ingresado, ¿no? Podría ser. No necesariamente es. Ojo, por si acaso, ¿no? Ya, por si acaso, podría ser, no estamos hablando de que es así, son alternativas que van quedando. De repente yo lo ingreso, o sea, el cliente de repente lo ingresa y después dice, agarra, no, ya no lo quiero, lo anula, ¿correcto? Y automáticamente, o si no está anulado, entonces puede estar pendiente, ¿correcto? Ojo, no significa de que todos estos estados deben ir en forma consecutiva. Aquí simplemente nos está diciendo cuáles son los estados que pueda tener. Si está pendiente, puede estar cancelado.
¿no? Enviado podría ser también o ingresado, porque al final ya sería de parte del cliente hacia nosotros, pero acá estamos hablando de nosotros, ¿correcto? Cancelado, puede estar en proceso, ¿correcto? Y por último, puede estar atendido, ¿no? ¿Correcto? Y obviamente su final. Y ahí está. Pero lo que nosotros tratamos de buscar, en este caso, son los menos estados posibles que puede existir, ¿no? Podría ser registrado, podría ser pendiente, en proceso, ¿correcto? Atendido. Y yo puedo tratar de diferenciar entre anular y cancelar. Puedo utilizar uno o puedo utilizar los dos. No hay ningún problema. Entonces, una de las cosas que se tiene que entender aquí es qué estados, qué estados puede tener cada documento que ustedes utilizan. El mismo, ¿no? La misma entidad en un momento está siendo consultado y en otro momento está siendo actualizado. Y dependiendo de cada uno de estos, ellos van a tener un estado. ¿Correcto? Entonces, en este momento yo cambio la situación cuando ya pasa de un lugar a otro, dicen de que lo consulta, ¿no? Tiene que consultar si hay stock, estoy leyendo. Entonces, ahí, por ejemplo, puede estar en proceso, porque de todas maneras estoy buscando y el pedido lo estoy trabajando. Cuando no es aceptado porque no hay stock, entonces el pedido pasa a cancelado. ¿Por qué? Porque ese pedido ha sido cancelado. Y cuando sí hay stock y no tiene ninguna referencia en la parte final, pasa por pedido y ese pedido en qué estado está? Atendido. ¿Correcto? Entonces se dan cuenta los diferentes estados que puede tener un documento o un objeto, entidad a lo largo de todo ese tiempo. Eso es lo importante, ¿correcto? Yo les voy dejando como tarea, sin necesidad de registrar, que vayan viendo y el día lunes lo vamos a revisar porque el día lunes vamos a terminar de hacer el ejercicio que les he dejado en modelamiento y vamos a ver, ¿no? Yo le voy a preguntar a cualquiera de ustedes, les voy a decir, a ver, por favor, muéstrame el estado de tal entidad, porque ya hemos encontrado todas las entidades, ¿no? A ver, por favor, quiero que me muestres o me digas simplemente cuál es el estado de estas entidades, ¿no? De tal entidad. De ahí lo apuntamos, llamaré a otro estudiante, a otro compañero de ustedes, a ver, dime el estado de esta otra entidad y empezaremos a graficar los distintos estados que puede tener cada uno de ellos a lo largo del tiempo y después vamos a ir colocándolo dentro de nuestro diagrama de actividades, ¿no? Porque es importante que se sepa que estos diagramas de actividades me permite también no solamente colocar la entidad, sino también colocarle el estado, en qué estado se encuentra ¿no? Está en estado de consulta, está en estado pendiente, ¿no? Colocar y saber en qué estado se encuentra cada uno de ellos. ¿Correcto? Por si acaso, ya les estoy avisando ahora para que después y después de eso tenemos nuestra práctica calificada. Lo resolvemos al toque, a primera hora, pregunto y de ahí entra su práctica calificada, ¿ya? Y ya tienen que enviar, pues obviamente, ¿no? Creo que va a consistir en dos. Uno va a estar en el Chamilo, ¿correcto? En el Chamilo va a haber una serie de preguntas, ahí en ejercicios, ustedes simplemente van a marcar y van a responder, ¿no? Automáticamente les va a salir su nota y listo. Y el siguiente es un ejercicio, un caso práctico que ustedes van a realizar, obviamente haciendo su diagrama de casos de uso, su modelado de casos de uso, van a hacer su modelado de trabajadores del negocio y de ahí van a generar ustedes su diagrama de actividades, su diagrama de estado, ¿no? Pero eso no va a ser pues hasta la una, yo ya le daré tiempo porque sé que este trabajo es un poquito pesado
pero de todas maneras, trabajos idénticos, ya saben ustedes que yo divido la nota entre todos aquellos que lo hacen, ¿no? Por si acaso, así como yo he visto dos trabajos idénticos pasados, que en las cuales estoy diciendo que lo hagan ustedes personalmente, pero tienen los mismos errores, ¿no? Entonces, no existen casualidades, para mí han sido copiados, ¿correcto? Y ya ustedes saben quién es, entre ustedes, los que han enviado así, dame una copia, ya saben, ¿no? Ya para después, cuando vean sus notas bajas, entonces se van a dar cuenta. Y ahí están las pruebas. Por eso que digo, envíenmelo por el chamino, ¿correcto? Listo. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? Ninguna, profe. Eso quiere decir que está todo claro y después cuando hago las preguntas nadie me puede responder. Bueno, salvo aquellos que han intervenido, ¿no? Y no quiero lágrimas van a ser cuando tengan sus notas, porque yo todas las clases les pregunto, ¿han entendido? ¿Han entendido? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Sí, profesor, sí, profesor, sí, profesor, sí, profesor. Estamos ya en las prácticas y prácticamente, como les digo, no hay nada. ¿Ya? A ver, entonces, por favor, levanten la mano como signo de conformidad todos aquellos que han entendido. Mire, ese Cristian al toque levanta. El primerito, Cristian levantó la mano y le ganó a toditos. ¿Qué más? Deje su mano levantada nomás. A ver, el resto, por favor. Aquí me doy cuenta todos aquellos que están en línea. Los que, no los que levantan tarde es porque están durmiendo o están en otro lado. Me falta Renzo, Ángel. Ya, me falta, ya, Beatriz está en dos lados. Ángel Andrés Huarcaya. Ya vea, sí, vea, tiene dos dispositivos, no hay problema. Ángel Andrés. Debe estar durmiendo, Ángel Andrés. Nada, listo, y nada, y no contesta a Ángel Andrés. ¿Alguien lo ha visto por ahí, Ángel Andrés? O Arcay Arenas, deja prendido nomás, creo que se va, ya sabe, así que por favor comuníquenle ahí. Listo, señores, bajen su mano. Ya, yo di gracias. Dime, Luis, ¿has querido preguntar algo? Shander, baja tu mano. Listo. Entonces, al no haber ningún tipo de preguntas, ya esto lo vamos a corroborar el día lunes y el día miércoles, porque el lunes hay práctica calificada con respecto a moderamiento y el día miércoles hay práctica correspondiente a lo que es, bueno, práctica no, examen parcial con lo que corresponde a ADS. ¿Correcto? Listo. Aldo, Alejandra, Alexandra, Andrés, Ángel Andrés, Beatriz, Javier, Carlos José, Cristian, Cristina, Fabricio, Franco, Jimena, Jody, Joseph, José Luis, Karina, Luigi, Mario, Renzo, Toño, Shander y Segundo. Nos estamos viendo hasta el día lunes. Pasen un buen fin de semana, señores. Cuídense bastante, por favor. Cuídense bastante. Acuérdense que tienen familia dentro de su casa, por favor. ¿Ya? Y Dios mediante nos estamos viendo el día lunes, ¿correcto? Pasen lista y pueden empezar a retirarse. Gracias, cuídense, nos vemos el día lunes. Chao, chao. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, Igualmente, profesor. igualmente, cuídense. Prenden su micro, ¿no? Para despedirse, pero cuando pregunto, calladitos. Claro.
Porque el video lo va a subir, no, sobre la clase de hoy al Sí, Chamelo. sí, dentro de unos 20 minutos. Espero que salgan todos para poder subir. Sí, Necesito que profe. salgan todos primero. Ya, Porque tengo que ver el listo. video otra vez, profe, para estar todo Listo. conforme. Ok, bueno, muchas gracias. Correcto. Salgo y voy a entrar. Voy a salir y voy a entrar para que se grabe la información, ¿no?